Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo En Palabras. Hoy en compañía de una gran escritora, historiadora, Romina Abada. Le damos la bienvenida, que está justamente compartiendo su nuevo libro, su último libro. ¿Cómo estás, Romy? Muy bien. Qué lindo que estés acá. Muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar acá. Bueno, y nos acompaña, por supuesto, Caro Klein, quien es diseñadora, ilustradora y también ha estado acompañando un poco las palabras, las ideas y las letras de Romy. ¿Cómo estás, Caro? Estoy muy bien, estoy muy contenta por la propuesta de Romy, así que súper contenta y agradecida también. Mira, un trabajo en conjunto, pero que surge con, esa idea inicial, ese motorcito. Vamos a contar un poco del libro, porque es un libro particular, un libro especial, ¿no? Sí, es un libro que decidimos hacerlo en honor a la historia de Clarisa Duarte, que es hija del desaparecido José Peco Duarte, de aquí de Río Cuarto, era un trabajador no docente de nuestra universidad. Y queríamos un poco no solo homenajear la lucha constante y sostenida que ha tenido Clarisa de su infancia, sino también un poco homenajear la presencia de su papá, que es tan presente, digamos, valga la redundancia, en la ciudad, ¿no? Un poco, y nos inspiramos en ella, en esa historia de que en lo personal yo la conozco desde hace mucho y me conmueve siempre que le escucho, ¿no? El hecho de perder a su papá tan joven, el insilio de su mamá, ¿no? Y crecer con ambas ausencias, por así decirlo, no debe haber sido fácil. Entonces un poco me inspiré en esa historia. Obviamente el cuento tiene algunos aspectos ficcionales, porque obviamente inventamos ahí un cuento para niños, pero básicamente trata esta cuestión de la desaparición forzada y esta ausencia de crecer sin un papá y la lucha de Clarisa por reconstruir su identidad. ¿Un cuento para niños mencionaste, sí, Romy? ¿Ese sería como el objetivo? Ese es el objetivo, es un cuento destinado a las infancias y queríamos trabajar mucho esta cuestión de la memoria colectiva en las infancias. Claro. ¿Me entendés? De los más chicos. Que imagino que no ha sido fácil de abordar, ¿no? No fue nada fácil para nosotras que no venimos por ahí del ámbito de los niños, pero obviamente con asesoramiento, con estudio. Es un libro que llevó su tiempo, tanto escribir como también ilustrar, sí. Porque también queríamos lograr, ¿no?, con la Caro ilustraciones que impacten. Claro. Que, no fue sencillo, pero quedó un lindo producto, un lindo libro. Muy bien. Y Caro, me imagino que, de alguna manera complementaste toda esta propuesta y estas ideas, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo fue la forma de ir, generando tus diseños, tus ilustraciones? Fue todo un desafío para mí porque yo trabajo generalmente con públicos mucho más grandes, sí, o edad, ponele 20 años, 30, 40 incluso, y este era un público objetivo mucho más pequeño, entonces adecuar toda la parte estética para que sea adaptable para un niño, sí, sí. Desde esa edad fue todo un desafío, y más con una temática tan fuerte. Así que sí, estuvimos ahí con Romy. Y aparte, Caro me iba mandando este estilo y no, sí, vamos por otro lado. Y así, todo el tiempo discutiendo de las imágenes, claro. y cómo encontrar esa Clarisa que estábamos creando por claro. Ahí escribiendo. Yo soy bastante obse cuando me pongo para escribir y queríamos, ¿no? Pobre, entonces a cada rato me mandabas esquemas y fotos, y así fuimos construyéndolo juntos. Pero... con una escritura, tan delicada, ¿cómo fuiste transmitiendo? ¿Qué recursos encontraste, Romy, justamente para contar algo que socialmente sí. es una cuestión muy, muy profunda que nos marca como sociedad, para transmitirlo, a ese público, ¿no? Sí, mira, yo lo hablé con Caro cuando inicié este proyecto. Quería escribir una historia que fuese desde la ternura, que el niño sintiera que estamos hablando, no utilizar recursos de la crudeza, ¿no?, sino que sea tierno, que sea dulce. Que se note la sensibilidad de las letras. Entonces utilicé todos esos recursos. Es un cuentito que vos lo lees y es muy tierno. Pero al mismo tiempo no perder la profundidad de los acontecimientos, ¿no? Claro. Entonces quise trabajar la ternura sobre todo y que tuviera un mensaje esperanzador. El libro es muy esperanzador. Un poco que sentí que era necesario para esta época también, ¿no? Claro. En donde viste tantas cosas, tanta incertidumbre, tantos discursos de odio, algunos aspectos medio negacionistas de la historia. Digo, si queremos aportar una semilla que sea desde el respeto, desde la ternura, que los niños sientan que pueden acceder a la historia, y más una historia en lo local, anclado en lo nuestro, pero desde ese lugar, de esos recursos, de lo más tierno y lo más bello que uno puede transmitir, ¿no? Mira, El secreto de las estrellas, sí. Así se titula el libro. ¿Por qué elegiste este título, Romy?
Me gustaba porque un poco en mi historia personal, ¿viste? Cuando sos niños o cuando éramos niños, seguramente a Caro le debe haber pasado, y tenés algunas pérdidas, siempre tus papás te decían, mira el cielo, está la estrella que ahí están, o perdimos algún animalito, ¿no? Y decís, bueno, quise utilizar ese recurso que para mí me generaba como mucha emoción, digo, ¿por qué no? También ¿no? te fuiste un poquito a tu infancia, un poco ¿no? a mi infancia, Claro. y decir, bueno, mira, seguramente Clary debe haber sentido que si miraba una estrella o si miraba el cielo, sentía que tu papá estaba ahí. Entonces retomé ese recurso un poco personal y sentí que muchos niños también iban a sentirse como propio, ¿no? Esa cosa de cuando enfrentamos una pérdida de agarrarnos de frente a un objeto o algo. Sí, sí. Entonces sentí que eso, que como esta idea del cielo y de las estrellas que siempre están, como una presencia que nunca se va, ¿no? Esos seres que ya no están, pero siempre están, por así decirlo. Sí, sí. Y el secreto, porque bueno, es la cuestión de una identidad que se fue reconstruyendo y que aún le falta también, ¿no? Esta historia de esta Clarisa que, bueno, día a día va armando su propia historia y sus hijos también. Entonces siento que en algún momento va a descubrir la verdad sobre su papá, por eso puse la idea del secreto, para que los niños puedan preguntarse por qué, claro. Y puedan, bueno, seguir indagando sobre, bueno, esta verdad que en este caso Clarisa la sigue gustando, y tanto del cuento y en la vida real. Y bueno, y eso fue un poco el juego del secreto y las estrellas, ¿no? Y como esa luz que siempre está, ¿no? Las personas que no están siguen estando, por siempre, así decirlo, ¿no? Siempre, claro que sí. Caro, y en tu caso, los recursos gráficos que utilizaste, un poco estéticos, ¿cómo fuiste definiendo el estilo que iba acompañando este relato? Bueno, trabajamos muy en equipo, estuvimos cambiando un montón de detalles, bueno, detalles desde lo inicial incluso, a ver cómo iba a ser Clarisa, cómo iba a ser esa niña, ese fondo, los colores, así que decidimos la paleta cromática, decidimos todo. Y fue un proceso largo pero corto porque estuvimos todo el día, básicamente. Todo el tiempo. Y fue muy lindo, fue un proceso muy lindo. Te agradezco un montón porque me encantó mucho. Y otra cosa que Caro empezamos las ilustraciones dibujándolas y finalmente decidimos que fuese más digital, ¿no? Primero fue dibujándolas, después fue básicamente con Illustrator, con un programa de diseño, y después utilizamos más la inteligencia artificial pero mezclándola con programas de diseño para arreglar la cromática, otras cosas también, así que fue un trabajo largo, porque pasamos por varias etapas, pero muy, muy lindo. Que, bueno, contame un poco Clarisa, ¿no? ¿Cómo vio todo esto? Uy, la Clary, nada, primero de la idea nomás, cuando leyó, emocionada. ¿Lo leyó al final directamente? Al final no le dijimos fue, nada, no, cuando ya estábamos el producto, viste, bueno, obviamente el borrador del libro, ya ilustrado y todo, se lo mandé. Y le conté que me había... No, estaba como que, viste, a llanto puro, súper emocionada. Viste que ella tiene una humildad que siente que no se lo merece, para mí es más que merecido. Creo que en lo personal es una mujer que me inspira mucho, sobre todo su lucha y su sostenimiento de esa lucha. Pienso que es de gran valor, y más con todos los cuestionamientos que a veces reciben ellos como militantes de derechos humanos. Sentí que Río Cuarto le debe mucho y me encantó saber decir por qué no, desde mi lugar, poder hacer este homenaje a ella y a la figura de su papá. Así que, no, súper emocionada. Es como que todavía no lo cree, viste, ya ha pasado tiempo y no lo cree. Bueno, para mí es un gran honor, y para ella también, y sus hijos sobre todo. Claro. Porque en el libro aparecen las palabras de Clarisa también. Ajá. Ella hizo una pequeña dedicación ahí, y bueno, nada, con toda su emoción, y nada, muy feliz, está muy feliz. Me imagino, ¿no? Y en esa historia tan única, tan especial, bueno, cuántas historias, ¿no? Sí, que nos involucran a todos. Sí, yo le decía a Caro, memoria colectiva, sí, ¿no? Tal que cual. debemos sostener. Este libro es una ofrenda literaria a la memoria colectiva, y tiene algo muy interesante, que creemos que es una voz necesaria para estos tiempos, que está anclado en lo territorial, en lo local, y que si bien es cierto, habla sobre una historia personal, íntima, vivida y abierta, que es la historia de Clarisa, que no termina,
traspasa, se traslada, digamos, a otras historias, ¿no? Trasciende. Entonces esta historia es una historia colectiva, ¿no? Y juega mucho entre lo personal y lo colectivo. Y también trabaja mucho esta cuestión de la transmisión intergeneracional, porque en el cuento aparece un personaje que es Josué, le puse Josué por mi ahijado, mira vos, lo incluí, siempre quise que mi primer libro infantil tuviese el nombre de mi ahijado, que sería el nieto de Clarisa, porque hay una parte del cuento que Clarisa ya es abuela, y tiene este niño, y ahí trabaja mucho la cuestión de la transmisión intergeneracional, de cómo nuestros abuelos, ¿no?, nos trasladan, ¿no?, nuestra propia historia, y cómo los niños y adultos vamos construyendo nuestra identidad a partir del legado de los testimonios de lo más grande. Entonces hay un juego muy interesante ahí en ese libro. Mira, bueno, hermoso. Y como escritora, Romy, bueno, ¿qué significa, no, este libro? Bueno, tan especial, ¿no?, con esta causa, bueno, tan profunda, que involucra muchísimos sentimientos y muchísimos valores también, ¿no? ¿Qué significa para vos como escritora? Para mí es un salto al vacío muy grande, primero porque es mi primer infantil. Claro. Así que fue todo un desafío tomar la decisión y con todos los miedos, pero bueno, viste que uno tiene que darle para adelante. Cuando está convencida de algo, hay que hacerlo. Respeto por hablarle a esas infancias, ¿no? Sí. Tenía como muchas ganas, hace mucho tiempo que venía con esa curiosidad interna, decir, ¿por qué no? Bueno, y cuando me sentí lista, me mandé y justo conseguí a Caro, que se sumó a este proyecto con enorme generosidad. Desde ese lugar fue un gran desafío, pero también yo vengo ya trabajando con mi tesis de doctorado este tema sobre pasado reciente, y poder transmitirlo desde un lenguaje sencillo, ¿viste?, que no sea académico, que pueda llegar incluso a todas las personas, porque si bien el libro es para las infancias, pero seguramente esa lectura va a estar acompañada de adultos. Pienso que se van a sentir interpelados tanto grandes como niños. Bueno, nada, siento que es una enorme evolución también como escritora, de lanzarme a otros géneros y de poder llegar a otro público, ¿no? Bueno, nada, desafíos que como escritora quise afrontar y que acá estamos viendo. Buenísimo, transitando el camino. Sí, transitando el camino y aprendiendo, nunca dejando de aprender, porque también este libro lo hicimos nosotras, pero intervino un montón de gente que nos asesoró, que los aconsejó, que nos guió en el camino. Así que un agradecimiento enorme a todos ellos, ¿no? Y pienso también lo importante de este tipo de historias y de materiales y de producciones, ¿no? Como herramientas, ¿no? Como herramientas de educación. Me imagino que estaría buenísimo que en las escuelas se presente, que puedan tener el contacto con ustedes, con Clarisa. Sería fantástico, ¿no? Justamente que lo puedas ir presentando por las diferentes instituciones, justamente en una historia en una historia personal y única, bueno, la historia de todos, ¿no? Sí, por eso decidimos que este libro lo presentamos como proyecto a la Uni Río, que es la editorial de la universidad. Queríamos que fuese de descarga gratuita y acceso a todo el mundo. Porque nuestra intención era un poco eso, concientizar de manera colectiva, no solo a los niños, sino también a los grandes, sobre este tema. Entonces, bueno, ya el hecho de que uno se lo pueda descargar y que las escuelas puedan acceder al libro ya es un montón para nosotros. Pero claramente estamos abiertas a poder ir a las escuelas, hacer talleres. Tenemos, de hecho, pensado, la Municipalidad de Río Cuarto ya nos propuso eso, seguramente muy pronto lo vamos a iniciar. Así que sí, claro, esa es la intención de este libro, de que transite todas las instituciones, ya sea de primaria, secundaria, ¿por qué no? Si tienen ese interés, y que se trabaje en las escuelas. Pero es algo obligatorio para hacer. El pasado reciente no es un pasado que ya pasó y listo. La memoria no es un museo muerto de sombra, sino que está más viva que nunca y que hay que resignificarla todo el tiempo, en función de las preguntas que nos hace el presente. No es algo que podemos dejar, ¿me entendés?, al olvido. Muy bien, bueno, y también esta mirada que me pareció súper interesante, bueno, con semejante historia, ¿no? Bueno, mirarla desde la ternura, que no deja de ser una decisión y una elección. Eso está buenísimo, ¿no? Sí, está buenísimo. Este libro es un recurso pedagógico muy importante, tiene una potencia transformadora muy fuerte, y nosotros abogamos por la pedagogía del amor, del afecto. Entonces, seguramente cuando lean el libro se van a dar cuenta que lo van a poder trabajar desde ese
lugar, ¿no? Desde la ternura, de los afectos y de la cuestión de los sentimientos, porque el libro abarca la cuestión de la tristeza de Clarisa, de la pérdida, de la ausencia, del amor, de la esperanza. Bueno, hay un mix emocional muy lindo ahí. Muy bien, bueno, gracias por compartirlo con nosotros. Recuerden El secreto de las estrellas, de descarga totalmente gratuita. Sí, en la página de Unirío. En la página de Unirío, allí pueden acceder entonces a... Qué lindo. Hermoso, realmente. Sí, bueno, muchísimas gracias por compartirlo. Siempre un placer. Bueno, muchísimas gracias a vos. Bueno, y todo lo mejor. Gracias, todo lo Juli. mejor. Muchísimas gracias. Gracias.